Freud y la histeria. Clase número 7. El caso Dora. Por el licenciado Rodolfo Ariza. Segunda parte. Presentación. El relato que hace Dora de esta situación confirma lo primero que había escuchado Freud de parte del padre de Dora y lo amplía mucho más, por supuesto, ¿no? Lo que cuenta Dora desde su perspectiva es que había una situación bastante siniestra entre estos dos matrimonios, estando ella en el medio, porque lo que dice es que su interés, mejor dicho, el interés del padre de Dora por la señora K, no tenía que ver con una hermosa amistad, sino que claramente ahí había una relación que iba más allá de ser simplemente amigos. Había una relación sexual que se llevaba adelante entre los dos, a espaldas de la madre de Dora y del señor K, que parecía que no veían nada, aunque Dora se daba perfectamente cuenta de un montón de situaciones que mostraban que esa no era una amistad, sino que ahí estaba pasando algo que no estaba dentro de lo aceptable para dos personas casadas. Más allá de esto, Dora denuncia una especie de complot, porque es algo así como que el señor K hacía la vista gorda, como que no se daba cuenta de lo que pasaba entre su mujer y el padre de Dora, pero al mismo tiempo el señor K la pretendía a Dora, como que entregar a su mujer al padre de Dora era como una especie de precio a pagar por tener acceso a Dora, con intenciones que tampoco estaban en el sentido de una hermosa y muy pura amistad, sino de tener algo con Dora. Y el complot que Dora denuncia está puesto en el hecho de que el padre de Dora parece como el que también se hace el que no se da cuenta de las intenciones del señor K hacia Dora, como también un precio a pagar por seguir acostándose con la señora K. En toda esta situación aparece la madre de Dora como la que no se da cuenta de absolutamente nada, la que no se da cuenta que su marido está con otra mujer, la que no se da cuenta que hay un hombre grande, casado, que tiene intenciones poco decorosas, digamos, tengamos en cuenta la época también, respecto de esta niña de 18 años, y además aparece la propia Dora como la víctima de todo este complot, ¿no? El padre que le entrega para acostarse con otra mujer, el tipo que la pretende y como decían en el programa de Chapulín Colorado, ¿no? ¿Y quién podrá defenderme? Pobre Dora, metida entre medio de todo este complot, de este ardid, en el cual ella era la víctima, y claramente se quejaba muchísimo de todo esto, ¿no? En este punto del relato y de todas las cosas que va contando Dora, Freud escucha sobre todo dos puntos, me parece que son interesantes de mencionar. El primero tiene que ver con algo que había pasado hacía 4 años aproximadamente, cuando Dora tenía 14 años, y es que en un momento estaba sola con el señor K, y el señor K se le acerca mucho, se le apoya en el cuerpo y la besa. En ese momento Dora cuenta que sintió una sensación de asco, lo empujó al señor K, Dora dice haber sentido la presión del brazo del señor K sobre su propio cuerpo, y cuando lo empuja al señor K, lo aleja, se va. Lo que Freud nota acá principalmente y tiene que ver con algo que Freud sostiene a lo largo de todo el tratamiento, que como decíamos antes le actuó como obstáculo, es que Dora no lo denuncia al señor K. Uno podría decir, le dio asco, le pareció inaceptable, no quería saber nada con este señor K. Sin embargo, cuando el señor K se le tira encima, por decirlo de alguna manera, y la besa, no es que Dora estuvo muy contenta, sino que no quiso saber nada, pero no lo denuncia. No es ahí cuando va al padre a los 14 años y le dice, papá, mamá, el tipo me besó. Ella no dice nada, no hace nada en contra de eso, simplemente rechaza el beso, pero no lo denuncia, como si lo denuncia a los 18 años con esta
la que nosotros los psicoanalistas conocemos como la famosa escena del lago, donde Dora y el señor K estaban solos a orillas de un lago y ella dice que le hizo proposiciones indecentes y queda totalmente indignada y ahí lo denuncia. A los 14 años no lo denuncia, no dice nada, no lo comenta, con lo cual Freud ahí empieza a ver cierta protección de Dora hacia el señor K y empieza a escuchar que Dora está enamorada del señor K. Insisto, esto leído con el diario del lunes, como decía antes, es lo que a Freud le funcionó como obstáculo, esto de pensar que Dora estaba enamorada del señor K. Paremos un poquito y pensémoslo respecto de la teoría de psicoanálisis de Freud. Freud estaba muy metido en el complejo de Edipo, siempre lo estuvo, ¿no? Claramente, pero en este punto aparece esto que se le vuelve como un obstáculo, ¿no? Porque para Freud la niña en el complejo de Edipo estaba enamorada del padre, en este caso de un hombre, con lo cual cuando Freud escucha este relato del beso, habría que hacerse la pregunta si esto que hace es una interpretación de que Dora no lo denuncia al señor K porque lo ama, o en realidad era algo que Freud justamente, lejos de interpretarlo y escucharlo, había ahí algo que no podía escuchar, había ahí algo que, de lo cual Freud no podía ir más allá, es decir, su teoría del Edipo. Con lo cual hay que ver si estaba interpretando algo que escuchaba o estaba escuchando lo que su teoría le decía que ahí tenía que estar. Una niña dirigida hacia un hombre, una mujer enamorada del hombre. La cosa es que por esto y otros elementos a Freud se le empieza a armar una teoría respecto de que Dora estaba enamorada del señor K. Para esto también hay otro elemento, que es que Freud empieza a pensar en los momentos en que a Dora le agarraba una afonía que no podía ni hablar, y encuentra que estas fechas coinciden con los momentos en que Dora no encontraba cerca del señor K, porque las familias estaban en distintos lugares, o porque el señor K viajaba por sus negocios. Entonces, Freud, incluyéndolo en esta teoría de que Dora amaba al señor K, empieza a decir que cuando el amado estaba lejos, por lo tanto Dora no podía hablar con él, es como que para Dora perdía todo sentido la posibilidad de hablar, ya que no podía hablar con quien Freud creía que era el hombre que llamaba, no valía la pena seguir hablando y por eso aparecía este síntoma de la afonía, que ya por esta explicación queda claro que para Freud no tenía nada que ver con algo que tuviera que ver con la garganta o algo por el estilo, sino que tenía una determinación totalmente psíquica puesta en esta idea de que Dora estaba enamorada del señor K. En todo este relato que Dora hace de esta situación, hay también una situación de desafío de Dora, ¿no? Que Freud ubica en varios relatos de pacientes histéricas y que en Dora aparecía como muy claro, muy presente. Tenía que ver con esta presentación de este complot que Dora denunciaba, algo así como si Dora le dijera, bueno, mi mamá no se mete, mi papá me entrega en sacrificio para poder acostarse con otra mujer que no es su esposa, esta otra mujer está casada y el tipo tiene intenciones indecentes para conmigo, pero también se hace el tonto como que no se diera cuenta de la relación de su mujer con mi papá, porque es el precio que él paga para estar conmigo. Y en todo esto yo soy la pobre víctima, ¿no? Y encima me mandan a mí a hacer tratamiento cuando los que están haciendo toda esta situación espantosa son ellos. Es como si le estuviera diciendo a Freud, a ver usted, gran doctor, que tanto sabe, tanto estudió, tan importante que es, que mi papá lo tiene en tan alta estima, ¿qué puede hacer con todo esto? ¿Qué puede hacer encima conmigo? No tratándolos a ellos, sino tratándome a mí. ¿Qué puedes hacer para cambiar toda esta situación? Un desafío que Freud escucha, pero no entra en ese desafío, porque sabe que el tratamiento psicoanalítico no pasa por ahí. Incluso desde la teoría de Lacan uno podría decir que esa es la vertiente imaginaria que es el muro del lenguaje. Si uno entra en esas cuestiones,
no puede operar como psicoanalista. Con lo cual Freud no entra en esa, sino que lo que Freud dice en este estudial es que todas las críticas que Dora hacía fundamentalmente hacia su padre, pero a los otros también, tenían una contrapartida. Lo que Freud dice es que todo reproche que Dora o en estas patologías se le dirige hacia los otros es lo que aparece más a viva voz, pero todo esto esconde reproches dirigidos a la propia persona. Con lo cual, cada vez que Freud hacía un reproche hacia su padre, pongámosle que era quien se llevaba la mayor cantidad de reproches y los más intensos, cada uno de esos reproches escondía un reproche que Dora, inconscientemente, digamos, se dirigía hacia sí misma. Esto empieza a dar un trabajo de Freud dirigido a lo que muchas veces se dice en psicoanálisis, como que Freud le dice a Dora, o le hace una pregunta a Dora, que es algo así como, ¿qué tiene que ver usted en aquello de lo que se queja? Como si Freud en algún momento le hubiera dicho, bueno, vos te quejas de todo esto, pero ¿y vos qué pito tocas acá? ¿Qué tenés que ver? ¿Cómo te involucras? ¿Cómo estás participando de todo esto? Me parece que es importante también hacer un parate acá, porque claramente esta es una pregunta que Freud nunca jamás en toda su vida le hizo ni se le hubiera ocurrido hacer a Dora. Esto es una pregunta que aparece en el trabajo de Lacan respecto de Intervención sobre la transferencia, que es el título, en el cual con esta pregunta Lacan muestra la intención de Freud. Es como Lacan sintetiza de alguna manera cuál fue la intención de Freud, cuál fue el trabajo que Freud empezó a hacer ante esto que Dora le contaba. Pero esto es como una forma de ejemplificar lo que Freud hace en un trabajo extenso. No es que Freud le hace esa pregunta a Dora, ni muchísimo menos. Piensen ustedes que con alguien que viene quejándose de todos, toda la culpa la tienen los demás, y los demás son los únicos que participan y los únicos responsables. Si uno le hace una pregunta tan brutal como ¿qué tenés que ver vos en todo esto? Con una paciente histérica, lo más probable es que la paciente se ofenda y no venga nunca más, porque primero no tiene idea de qué le estás hablando, segundo hay una clara resistencia, hablemos en términos freudianos, a implicarse en toda esta situación. Es como tirar un baldazo de agua fría en algo que la paciente no tiene nada que ver en ese momento del análisis. Quizás en otro momento del análisis la pregunta sea esa puntual que haya que hacerle, pero en este primer momento del análisis, haberle hecho esa pregunta por parte de Freud, no sabemos qué hubiera pasado porque Freud no la hizo, y hay motivos por los cuales Freud no la hizo, pero seguramente hubiera tenido muchas posibilidades de ser algo que eche a la paciente de este tratamiento, con lo cual Freud no hace esa pregunta, pero sí inicia ese trabajo. Y este trabajo tenía que ver por estos autorreproches que Freud ubica en Dora, y Freud empieza a deslizar sutilmente, de a poco, mencionando ciertas cuestiones, las actitudes de Dora que tenían que ver, no solamente que tenían parte, sino que eran fundamentales en esta relación de la cual ella se estaba quejando. Por ejemplo, la señora K cuidaba de sus hijos, y claramente si estaba cuidando de los hijos no podía acostarse con su amante. Y muchas veces quien aparecía ahí para salvar la situación y salvarla justamente en el sentido de darle la posibilidad a la señora K y al padre de Dora de que pudieran estar solos y tener esta relación, era Dora, porque Dora cuidaba a los hijos de la señora K, los sacaba a pasear, se llevaba muy bien con los chicos, pero Freud ubica que ahí no es solamente que Dora la pasaba bien con los chicos, sino que eso servía para dejar a estos dos amantes para que pudieran tener sus relaciones. Incluso Freud ubica que Dora tenía una excelente relación con la señora K, que esto Freud lo escuchó desde el primer momento, pero no lo pudo pensar en el sentido del amor homosexual de Dora por la señora K. En ese momento esta amistad le parecía totalmente normal y que no había nada más allá de eso, pero Freud ubica que Dora muchas veces no fue a visitar a la señora K
justamente porque sabía que su padre estaba ahí. Y con lo cual, si ella llegaba, no es que iba a vivir una situación incómoda, sino que no les iba a permitir a ellos tener esta relación que Dora calificaba como inaceptable e ilícita, pero al no meterse ahí, justamente lo que estaba diciendo era como si fuera bueno, si están solos los dejo, no me voy a meter ahí, los dejo que sigan haciendo lo que están haciendo. Pero también en el relato de Dora, de una institutriz que trabajaba en la casa de Dora, que le llamaba mucho la atención a la propia Dora acerca de esta relación del padre con la señora K. Le decía, fíjate que acá está pasando algo más, no son simplemente amigos. Dora a eso no le prestó ningún tipo de atención, si bien ella lo sabía. No es que Dora decía, no, esto no puede ser. Ella lo sabía, es ella la que le dice a Freud que su padre con la señora K eran amantes. Pero durante mucho tiempo hizo un esfuerzo muy grande por no prestarle atención, no darle cabida a esta institutriz que decía lo mismo y que podía llegar a producir algún escándalo si la madre de Dora se enteraba o si se empezaba a hablar de esto en la sociedad. No le quiso escuchar, digamos, ¿no? Y también escucha cierta situación respecto a esta institutriz, de la cual Dora se queja de que la institutriz parecía ocuparse mucho de Dora, pero en realidad es una mentira. Ocuparse de Dora era una forma de estar cerca del padre de Dora, de quien esta institutriz estaba enamorada, por lo cual ahí hay un reproche también hacia esta institutriz de vos me usás a mí como medio para llegar a mi padre, cuando yo en realidad no te importo en lo más mínimo, sino que lo único que te importa es él. Motivo por el cual en algún momento Dora hizo que le echaran a esta institutriz, pero ahí también Freud escucha el autorreproche de Dora dirigido en principio a que Dora utilizaba a los hijos del matrimonio K, no porque le interesaran los chicos, sino porque eso le servía para dejarlos libres a estos amantes para que hicieran lo que Dora criticaba a viva voz, y también le permitían acercarse mucho a la señora K, con la cual tenía una relación de amistad hermosa, pero que como dijimos antes, muchos años después Freud ahí va a encontrar que ahí estaba la verdadera motivación de Dora, ¿no? Por lo cual estar junto a los hijos de la señora K no era que le interesaban los chicos, sino era un simple medio para llegar a su verdadero objetivo, como le había pasado a ella. Con lo cual Freud empieza a hacer este trabajo de empezar a poner en la paciente algo muy distinto de la culpa la tienen los demás, sino algo en el sentido de esta pregunta, ¿no? Que Dora pudiera empezar a implicarse en toda esta situación en lugar de presentarla como algo que vive como víctima, sin comerla y sin beberla, como decimos nosotros. Este fue el principio del trabajo de Freud respecto de Dora, para que Dora pudiera, en el mejor de los casos, el objetivo buscado, es que Dora pudiera hacerse una pregunta respecto de cómo ella estaba participando, cómo ella estaba fomentando esta relación y cómo ella era parte fundamental de todo esto que en principio describía como un complot del cual ella no era más que una simple víctima. Todavía quería decir alguna que otra cosita más acerca de esta situación en la que Dora le cuenta que el señor K la besó cuando ella tenía 14 años. Primero es respecto de esta sensación de asco que Dora dice sentir cuando fue besada. Y respecto a esto quería leer una cita de Freud, donde toma una postura bastante drástica respecto de cómo leer esta situación y que tiene mucho que ver con el mecanismo de la histeria, por lo menos como Freud lo pensaba en esta época. En la página 947, Freud dice: ante toda persona que en una ocasión favorable a la excitación sexual desarrolla predominante o exclusivamente sensaciones de repugnancia, no vacilaré ni un momento en diagnosticar una histeria, existan o no síntomas somáticos. No sé si se puede ser tan tajante de entrada, ¿no? Acá ya sabemos que Dora es una histeria, por lo cual esto que dice Freud es como que no genera mucha duda.
Se me ocurre que quizás si viene un paciente y lo primero que cuenta es eso, uno no puede decir, bueno, en una situación propicia para la excitación sexual manifestó asco, una histeria, puede ser cualquier cosa. Pero a lo que me quería referir es a la teoría de Freud acerca de cómo se producían las psiconeurosis, la neurosis obsesiva, la histeria. Tengamos en cuenta que en neuropsicosis de defensa y fundamentalmente en nuevas puntualizaciones acerca de la neuropsicosis de defensa, Freud habla de la escena traumática infantil, de cuando se sufre un abuso sexual, que no tiene por qué ser una violación, puede ser una seducción, puede ser bueno, ser tocado o tocada este niño en sus genitales o cosas por el estilo. Freud ahí divide y dice que cuando esto se vive con placer, después genera reproches por ese placer, autorreproches, y ahí se da lugar a una neurosis obsesiva. Por el contrario, cuando esto se vive con pasividad, no con placer, no disfrutándolo, sino con pasividad, da lugar a una histeria. Se me ocurre que también puede ser algo de esto, de lo que está diciendo, que algo propicio para la excitación sexual, como Dora no lo vivió con placer, sino con disgusto, lo vivió en una posición pasiva, no es que lo disfrutó ni mucho menos, eso hubiera dado lugar a una neurosis obsesiva. En este caso, viviéndolo de forma pasiva e incluso con sensación de displacer, de asco, eso, según Freud, da lugar a diagnosticar una histeria por sí solo, no hace falta más que eso. Pero además, Freud interpreta, o bueno, eso dice él, ¿no? Esto que Freud había dicho de que había sentido la presión del brazo del señor K, Freud lo interpreta, lo lee como que en realidad lo que Dora sintió fue la presión no del brazo del señor K, sino del miembro erecto del señor K. Y acá vuelvo a hacer una pregunta que hice antes, ¿no? ¿Freud lo escucha o es él quien lo pone, digamos? Puede ser que una chica de 18 años contando esta situación, en vez de decir que lo que sintió era la erección del tipo que venía a besarla, diga lo que sentí fue el brazo. Y que Freud, con esa escucha maravillosa que él tenía, se haya dado cuenta que cuando decía brazo en verdad estaba hablando de otra cosa. Sí, es una posibilidad. Ahora, sabemos muy bien el papel que tenía la sexualidad en todo lo referente a los síntomas neuróticos, a la etiología de las neurosis y cómo Freud le prestaba mucha atención a todo eso, siendo que siempre lo encontraba. Y entonces yo me pregunto, ¿será que lo escuchó o que es parte de lo que Freud pone en este tratamiento de su parte? Que en vez de encontrarlo ahí, lo pone a él porque no tenía ningún tipo de duda de que tenía que haber un componente sexual enorme en todo esto. Algo parecido a la pregunta de si el amor de Dora por el señor K lo escuchaba o lo ponía Freud. Bueno, ese punto claramente sabemos que Freud, por su teoría del Edipo y un montón de cosas más, era el que ponía este supuesto amor de Dora por el señor K, siendo que en realidad Dora no estaba enamorada del señor K. También se me ocurre la misma pregunta respecto a esto del brazo. ¿Freud lo escucha porque realmente lo que sintió Dora no era el brazo sino el miembro erecto del señor K? ¿O es otra posibilidad de que Freud no podía salir de su teoría y escuchaba un poco lo que quería escuchar, lo que pensaba que estaba ahí, lo que él ponía porque no tenía dudas de que la cosa pasaba por ese lado? Respecto a esto del brazo, del miembro erecto del señor K, no tenemos mayores noticias, no lo podemos responder, pero se me ocurre por lo menos la pregunta. Lo que sí que todo esto estaba dentro del marco de este amor que Freud no paraba de escuchar todo el tiempo en los relatos de Dora, pero ahí hay un pie de página muy interesante también, porque a pesar
de que Freud estaba totalmente convencido, le escuchaba todo el tiempo, de que Dora estaba enamorada del señor K, mete un pie de página que, por como está escrito, me parece que es previo a cuando Freud se da cuenta que Dora tenía una corriente, un amor homosexual que era lo más importante en el ánimo de Dora hacia la señora K, porque no dice nada de esto. Leo el pie de página. Es el pie de página, la nota del pie de página 501, siempre la edición de Losada. Y respecto de este amor de Dora por el señor K, Freud dice: surge aquí una cuestión. Si Dora amaba al señor K, ¿cómo se explica su repulsa en la escena del lago, o por lo menos la forma brutal, testimonio de indignación de dicha repulsa? Esta escena donde Dora se indigna por las proposiciones amorosas del señor K y le exige a su padre que corte relaciones con el matrimonio. Si ella estaba enamorada, ¿cómo puede ser que reaccione de esta manera? ¿Cómo puede ser que lo rechace, lo denuncie y no quiera saber nada más con él? Sigue diciendo Freud. ¿Cómo pudo ver una muchacha enamorada una ofensa en una declaración que, según comprobaremos luego, no tuvo nada de grosera ni de repugnante? Es decir, no es que el tipo se zarpó, le dijo, vení mamita que te rompo al medio, ni nada por el estilo. Entonces, si estaba enamorada, ¿cómo encaja esta escena que es fundamental para Dora? Ahí Freud está escuchando algo que va en contra de esta teoría que estaba armando respecto de Dora, de que estaba enamorada del señor K. Pero otra vez, si bien escucha esto y no lo puede encajar, es más, le suena completamente contradictorio, no puede ir más allá de eso, no puede ir más allá de este amor de Dora por K, no puede ir más allá de la teoría que él tiene del Edipo, no puede ir tomando una crítica que se le hizo muchas veces a Freud, insisto, lo leo con el diario del lunes, pero Freud no puede ir más allá del padre, que tiene mucho que ver con su propia relación con su padre. A partir de la muerte de su propio padre es que Freud empieza a escribir, a teorizar acerca del complejo de Edipo, con lo cual Freud ahí no puede ir más allá de su teoría, no puede ir más allá del Edipo, no puede ir más allá del padre, que es algo que se le critica mucho, no en ese momento de 1900-1905, sino posteriormente se critica mucho cómo Freud quedó atrapado en la cuestión del padre como fundamental. Una de las cosas que se dice es que Freud analizó los padres de todos los pacientes de sus grandes historiales, Scheber, Juanito, Dora, el hombre de las ratas y el hombre de los lobos, pero Freud nunca analizó a la madre, nunca se metió con la mujer. La gran pregunta de Freud fue, ¿qué quiere una mujer? Y nunca lo pudo resolver, pero nunca se metió con la madre, justamente porque no podía ir más allá de la teoría en la cual el padre tenía un valor absolutamente fundamental. Respecto de los síntomas histéricos, Freud va a decir que todo síntoma histérico necesita siempre una facilitación somática, es decir, algo que divinice, podríamos decir, ¿no? Transforme en zona erógena, podríamos decir, una parte del cuerpo sobre la cual va a instalarse el síntoma histérico por el mecanismo de la conversión de la que Freud habló un montón de veces desde neuropsicosis de defensa y de ahí en adelante. En este momento lo que Freud va a decir es que esta facilitación somática actúa como el núcleo, como un grano de arena sobre el cual se va a formar la perla. Sin esta facilitación somática no puede existir el síntoma histérico, por lo cual siempre tiene que estar. Y a esta facilitación somática, a esto que pasa en el cuerpo, lo psíquico le va a agregar un sentido, le va a dar una dirección, incluso un propósito, un fin, un objetivo. En el caso de Dora, todos los síntomas que Freud encuentra ahí, los encuentra dirigidos a esta separación de su padre con el matrimonio K. Es por esto que en este momento de 1900 es cuando lo que dice Freud
es que esta facilitación somática es lo primario y el beneficio, el objetivo, el sentido y todo esto se le agrega solamente después, en un segundo momento. Por lo tanto, el beneficio es pura y exclusivamente secundario. Y respecto de esto hay una nota a pie de página que Freud agrega en 1923. Bueno, va quedando claro que algunas notas de pie de página que por lo general pasamos de largo son muy importantes, no solo en este historial, sino en la obra de Freud, quizás en otros también, pero Freud tenía esta característica de repensar las cosas, releerlas, ya sea porque lo hacía él o para nuevas ediciones, que lo volvía a leer y releía, o seguía pensando en estas cosas, no es que las dejaba y ya está, sino que las repensaba, o cuando escribía textos se daba cuenta de que antes había dicho otra cosa, entonces volvía al texto anterior y le agregaba un pie de página donde desde el otro texto, 20 años después, corregía ciertas cuestiones. Por lo tanto, hay muchos pies de páginas, fundamentalmente en Freud, no solo en este texto, sino en otros, que valen la pena prestarle atención. En este pie de página al que me estoy refiriendo, lo que Freud hace es agregar una corrección que hace en 1923, 20 años después de la publicación del historial de Dora. Y respecto de esto, lo que dice es que no sigue sosteniendo la misma teoría, sino que en este momento de 1923, lo que Freud dice es que hay dos tipos de beneficios. Uno es el beneficio primario, que está justamente desde el primer momento, y hay otro tipo de beneficio que él llama secundario, que es el que se le viene a agregar después. Pero hay cierto beneficio que estuvo desde el primer momento. No es que todo el beneficio que alguien puede encontrar en un síntoma histérico, ya que estamos hablando del tema, es solamente secundario, sino que hay algo de esto que ya aparecía desde el principio.